Listo. Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos al conversatorio que se ha dado en llamar ¿Hacia dónde se dirige la educación bibliotecológica en Argentina y Uruguay? Estamos dos moderadoras en este evento presentes. Voy a presentar primero a mi compañera, Graciela Arguello, está en la provincia de Corrientes, Argentina. Bienvenida, Graciela. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy en San Carlos, a 370 kilómetros de Corrientes capital, a 60 nada más de Posadas Misiones, así que bueno, acá vamos a compartir una tarde de experiencia, de diálogos, de ver hacia dónde se dirige la educación, tanto en Argentina como en Uruguay. Bueno, Graciela, yo me llamo Débora Cosentino, estoy en la ciudad de Mar del Plata, también en Argentina, y bueno, un poquito contarles que esta transmisión se está realizando por el Facebook Live de Bibliotecas Digitales. Bibliotecas Digitales tiene también un blog del mismo nombre y ofrece todo lo que tiene que ver con recursos, noticias, bueno, novedades, acontecimientos importantes, capacitaciones, en lo relacionado a bibliotecas digitales y virtuales, como así también recursos para todos los niveles educativos. Así que más allá de estar viendo en este momento este evento por este canal, pueden llegar a ingresar en otros momentos para ver el resto del material. Bueno, tenemos que agradecer la difusión de este evento, que fue mucho mayor de la que esperábamos, y esperamos que los que precisamente difundieron el evento también estén presenciándolo, y que queden conformes. Vamos a comentar un poquito cuál es el objetivo de este conversatorio. Este conversatorio tiene una idea de ser una introducción, un acercamiento, una aproximación a lo que es la formación bibliotecológica actual en los dos países, en Argentina y en Uruguay. No es un estudio, digamos, pormenorizado, ni vamos a profundizar demasiado, pero bueno, la idea es incursionar en el tema y que podamos saber un poquito más. Vamos a presentar entonces a los disertantes, ¿sí? Que son las figuras centrales de este evento. Por mi parte, voy a presentar al primero de ellos, que se llama Javier Canzani, que se reúne con nosotros desde Montevideo, Uruguay, y voy a leer el currículum porque tan buena memoria no tengo. Bueno, les cuento que Javier Canzani es magíster en Información y Comunicación por la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, UDELAR, de Uruguay. Es licenciado en Bibliotecología por dicha universidad también, profesor adjunto del Departamento Fuentes Documentales, Recursos y Servicios de Información del Instituto de Información de la Facultad de Información y Comunicación, UDELAR también. Encargado del mencionado departamento académico, coordinador de la carrera Licenciatura en Bibliotecología, integrante del grupo de investigación Alfabetización en Información y Competencias Lectoras. Ha participado en varios proyectos de investigación interdisciplinarios. Áreas de actuación en recursos humanos, en recursos de información, servicios bibliotecarios, referencia, alfabetización en información. Secretario del Consejo Ejecutivo de EDICIC, que es la Asociación de Educación e Investigación en Ciencia de la Información de Iberoamérica y el Caribe. Y en su desempeño profesional actual está centrado en la biblioteca del Club Banco República. Bienvenido, Javier, mucho gusto. Muchas gracias, Débora, muchas gracias, Graciela. Hola, Juan. Hola. Hola a toda la audiencia. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí participando. Gracias a vos, Javier. Gracias. Graciela, ¿querés presentar al otro disertante? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? A mí voy a presentar en realidad a Juan Manuel Pineda, es un profesional magíster de la información digital con especialización documental digital de la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, licenciado en Bibliotecología y Documentación por la Universidad Nacional de Córdoba, bibliotecólogo y archivero por la misma universidad. Coordinó la red virtual de bibliotecas de educación superior, Revives, dependiente de la Dirección General de Educación Superior del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Fue profesor
adscripto en la Escuela de Archiveros para la Cátedra Biblioteca, Museo y Archivos de la Universidad Nacional de Córdoba. Participó en el desarrollo de la propuesta curricular del postítulo de Gestión de las Bibliotecas Educativas por la Dirección General de la provincia de Córdoba. Fue docente del postítulo de Gestión de Bibliotecas Educativas y actualmente trabaja como bibliotecólogo universitario en la biblioteca de la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que muy buenas tardes, es un placer estar con dos especialistas en este tema. Y bueno, me parece, Débora, que damos inicio a este conversatorio. ¿Qué te parece? Bueno, no sé si Juan quiere saludar al público, hacer alguna aclaración. No, solamente saludarlos a ustedes. Bueno, y en un conversatorio que es federal, digamos, participamos de todas las provincias y Javier de Montevideo, Uruguay, así que, bueno, es un momento de compartir experiencias a través de nuestra trayectoria bibliotecológica. Muy bien. Bueno, vamos a comentar un poquito cómo va a ser la dinámica del conversatorio. Este conversatorio va a constar de 4 preguntas centrales que las vamos a realizar de manera alternada, o sea, no van a contestar siempre en el mismo orden los participantes. Estas preguntas, Graciela las va a ir transcribiendo en el chat. ¿Por qué? Porque si alguien en algún momento ingresa un poquito más tarde del horario de inicio, o si se desconecta involuntariamente, puede saber de qué están hablando los participantes. Luego de estas 4 preguntas centrales, haremos una conclusión sobre lo que hemos escuchado y finalmente, si queda el tiempo, Dios quiera que sí, contestaremos algunas preguntas del público. Bueno, dicho esto, ya sí podemos poner primera y arrancar con la primera pregunta, que a mí me gustaría que la contestara Juan Manuel primero, ¿sí? Bueno, la pregunta, Juan Manuel, sería: ¿qué tipo de formación bibliotecológica existe en tu país, o sea, en Argentina? Con ello incluimos la formación de grado, de posgrado, especializaciones, títulos intermedios y capacitaciones. Todo lo que nos puedas comentar sobre este tema que esté abarcado en Argentina. Bueno, gracias. Bueno, es una pregunta muy amplia, así que bueno, trataré de hacer, me gustó una palabra que utilizaste recién de hacer una introducción o una aproximación a una temática tan amplia como es la formación bibliotecológica y también de ciencia de la información en nuestro país, Argentina. Argentina es un país muy grande, tiene 2.700.000 kilómetros, 24 provincias, y así que lo hace una formación muy heterogénea, ¿no? Es importante comentar acá, bueno, que Argentina ha sido, digamos, el país que fue primero en Latinoamérica en formación bibliotecológica, a nivel, digamos, reglado y universitario, que data del año 1922, a través de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, fue la primera que le dictó, y después comienza la Universidad del Museo Social Argentino, donde han salido reconocidos bibliotecarios a nivel latinoamericano, ¿no? Como Josefa Sabor, entre otros, ¿no? Enrique Finó, entre otros bibliotecarios muy reconocidos, así que tenemos una tradición bastante, y la tradición bibliotecaria nuestra, digamos, data desde un punto de vista primero de tinte humanístico, teniendo como base en 1822 la École de Chartres, y después también posteriormente a fines del siglo XX la Escuela de Columbia de Estados Unidos, que tenía un tinte más técnico. Así que ese ha sido lo que ha mirado la formación bibliotecológica nuestra, digamos. Bueno, como le dije, nuestro país tan extenso cuenta con muchas escuelas de bibliotecología, pero primero hay que centrarse en lo que es la educación superior. Nosotros tenemos la Ley de Educación Superior, la cual ha sido modificada
y la educación superior cuenta de los institutos universitarios, las universidades y a su vez los institutos de educación superior, sean estos de formación docente, técnica o artística, que es acá también donde se encuentran en lo que es docente y técnica, más precisamente los institutos bibliotecológicos del país. Hemos estado investigando tanto en lo que es un mapa muy interesante que ha hecho Abra, que es georreferenciado, y que les recomiendo que los que nos estén viendo en este webinar lo vean, donde están las escuelas de bibliotecología, no todas, por lo cual hemos tenido que hacer una triangulación de datos con, entre otros portales como Infoaprendizaje, también para que lo vean y lo visiten, también el portal tan conocido como Universia. He tenido que consultar también a docentes, a estudiantes, a colegas que están en otras provincias, que nos digan de institutos que no están. Yo le paso el mail que es info@abgra.org.ar para que ingresen, por ejemplo, para que vean si no está su instituto, ya sean estudiantes o docentes, y puedan brindar información para completar este mapa y que va a ser muy útil a todos y tener información actualizada. También me he referenciado, también he ido a la historia de la bibliotecología, un libro que salió muy interesante en el año 98, escrito por una investigadora bibliotecológica que se llama Estela Mari Fernández y Alejandro Parada, que habla de la situación del sistema bibliotecario argentino. Y bueno, ahí cuenta, por ejemplo, en ese año, casi ya en los albores del siglo XXI, había 26 escuelas de bibliotecología, de las cuales 19 eran relacionadas a lo que es la educación superior, institutos de formación, y lo otro eran institutos universitarios, el resto. Esto ha crecido porque de acuerdo al último relevamiento que tenemos nosotros, puede haber más escuelas porque, como le dije, no todos están registradas en este mapa georreferenciado y en lugares donde consultamos, pero tenemos 35 instituciones, de acuerdo a lo que he podido ver, de institutos de educación superior, los que se denominaban terciarios, y entre los cuales hay 28 a nivel público y 7 privados, con titulaciones muy variopinta la denominación que tienen, ya se los voy a mencionar, y con la duración de la carrera que va desde 2 a 4 años principalmente. Por ejemplo, les voy a nombrar las denominaciones de las carreras que tenemos aquí. Por ejemplo, Tecnicatura Superior en Bibliotecología, Tecnicatura en Bibliotecología, Técnico Superior Bibliotecario, Bibliotecarios en Instituciones Educativas, Bibliotecólogos, Bibliotecario Nacional, Bibliotecario, Tecnicatura Superior, Tecnicatura en Comunicación y Gestión de Bibliotecas, Técnico Superior en Bibliotecas y Ciencia de la Información. Esas son las denominaciones que podemos encontrar en los institutos superiores. También tenemos que decir que la formación bibliotecológica, digamos, está distribuida no equitativamente. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene entre los institutos superiores y universitarios 16 escuelas de bibliotecología, ¿no? Así que casi ocupa más de un 40%. Y, por ejemplo, en el sur y en el oeste hay muy pocas escuelas de bibliotecología donde estudiar. Por ejemplo, Mendoza, en Mendoza la escuela de bibliotecología que es a nivel universitario de la Universidad Nacional de Cuyo ha cerrado. Tenemos una escuela de nivel superior en San Juan, por ejemplo, y en Neuquén hace unos años se abrió en la Universidad del Comahue la carrera de bibliotecología, donde fue un fenómeno particular porque ingresaron, era para bibliotecario escolar la especialidad, ingresaron 1000 ingresantes, ¿no? Así que bueno, se abrió unas cohortes y se tuvo que cerrar porque obviamente se había saturado de tantos egresados, que egresaron 700 de acuerdo a lo que habíamos visto.
Así que también, y bueno, en el centro, por ejemplo, tenemos tanto en la provincia de Córdoba, bueno, que conozco porque soy justamente de esa provincia, tenemos la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Nacional de Córdoba, una de las primeras después de la Universidad de La Plata y de Buenos Aires, creada en el año 60, donde está el título de bibliotecario y de licenciado en bibliotecología. Y después, bueno, las conozco muy bien porque tuve la suerte de participar en el postítulo de gestión educativa, que fue punta de pie, digamos, punta de lanza para la que fueron posteriormente las tecnicaturas superiores en bibliotecología, con orientación sociohumanística. Son tecnicaturas nacionales, eran las únicas en el país que salieron y se dieron en 3 ciudades, en Río Cuarto, Villa María y San Francisco. Solamente en este momento está funcionando la de la localidad de Villa María, y la de Río Cuarto está en la última corte, ya por terminar. Y bueno, después en el Chaco, bueno, tenemos el Sistema Provincial de Bibliotecas, el subsistema tan conocido, donde recuerdo yo haber ido en una jornada de bibliotecología en el 96, y bueno, había en ese momento 7 escuelas de bibliotecología, una a nivel universitario. Está la Universidad Nacional de Noreste, el cual tiene orientaciones sea en archivística y bibliotecología, y después están los institutos terciarios. Está el famoso Instituto de San Fernando Rey, que es de 4 años. Fíjense que difiere por ahí de 3 años, porque ya tiene la formación pedagógica, y obviamente para ingresar al mercado laboral se requiere esta formación, digamos, haber tenido estas materias pedagógicas propiamente dichas. Bueno, después en Misiones está la UNAM también, y donde está, digamos, la carrera de bibliotecología, tanto bibliotecario como la licenciatura en bibliotecología. Yendo al sur, por ejemplo, un poquito más al sur y bajando por la zona de Mesopotamia, bueno, en Entre Ríos tenemos la UADER, donde tiene la carrera de técnico bibliotecario y documentalista, y el profesorado también de bibliotecología. Bueno, también tenemos en Santa Fe, tenemos la Universidad del Litoral, que tiene la modalidad de dar a distancia, por ejemplo. Bibliotecario y licenciatura en bibliotecología, como el caso de Mar del Plata, ¿no? Que Mar del Plata también tiene presencial y a distancia. Está la carrera de bibliotecario escolar y la carrera de documentalista, que tienen 3 años, y después está la licenciatura en bibliotecología, ¿no? Después tenemos en La Plata, donde está también la licenciatura en bibliotecología, una carrera muy, muy conocida, con mucha tradición, donde hay muy buenos profesionales destacados y que se destacan en los encuentros de bibliotecarios del Mercosur. Sí. Y bueno, y la UBA, que hablamos primero, que es la universidad, que es muy interesante también el tema. Él tiene la diplomatura, el diplomado de bibliotecología, un título, y la licenciatura en bibliotecología. Tenemos en Buenos Aires también, digo, en La Rioja, yendo para el oeste, la UNLAR, la carrera de técnico bibliotecario, y ahí está también archivística de 3 años. Así que, y después hay una formación muy interesante en lo que es pedagógica de la Universidad de Santiago del Estero, que dan para los que tengan títulos de bibliotecarios, puedan hacer 2 años, ciclo de licenciatura. En ese caso, bueno, después hay una diplomatura de la Universidad de Catamarca de 6 meses. Y bueno, posgrado, yendo al posgrado, también es muy poco lo que hay en Argentina. Posgrado en cuanto a maestría estamos hablando. Tenemos en la UBA la maestría y el doctorado, ¿no? Que hace unos años no había prácticamente nada. Había salido un convenio con la Universidad de Granada, la Universidad de Mar del Plata, que tenemos algunos doctores egresados de Granada acá en Argentina. Y bueno, también después la UCES, la Universidad Empresarial, también tiene, en cuanto a posgrado, como un ciclo, una diplomatura de 6 meses. Eso es más o menos una aproximación que hacemos al campo bibliotecológico y a la formación en todo el país. Gracias.
Bueno, bastante extenso. Disculpe, me pasé pero bueno, es bastante, sí, son muchas escuelas y había que dar un pantallazo muy, muy general. Muy Sepan disculpar. buena tu investigación, la verdad que Tenemos, muy completa. tenemos un mapa de nuestro país donde están las escuelas de bibliotecología, así que es muy importante realmente que con con este conversatorio podamos llegar a distintos lugares y compartir las experiencias de profesionales como Javier y Juan, ¿no? Sí, aparte, Graciela, que uno a veces no sabe qué posibilidades se brindan en lugares vecinos. Generalmente sabes qué pasa en tu ciudad, en tu entorno, ¿no? Próximo. Pero bueno, es interesante eso, saber qué posibilidades de formación tenemos en otros lados y a distancia, sobre todo ahora. Totalmente. Bueno, Javier, Totalmente. esperamos tu respuesta a la misma Bueno. pregunta, pero sobre Uruguay, por supuesto. Sobre Uruguay. Bueno, a diferencia de Argentina, también porque hay una gran diferencia en población, en Uruguay tenemos una sola universidad que dicta la carrera de bibliotecología, que es la Universidad de la República, que es una universidad gratuita y que todo el mundo puede ingresar, no hay cupos para el ingreso a la misma. Y bueno, específicamente en la carrera de bibliotecología tiene una gran tradición en nuestro país. Se creó en la década de los 40, a principios de la década de los 40, con un título de bibliotecario de 1 año, en el cual los primeros egresados tenían solo 1 año de estudios. Y a medida que fueron pasando los años, fueron cambiando los planes de estudio, después pasó a 2 años, después en el año 65 hubo una carrera de 3 años, y ahí cambió la denominación, que el título de egreso era bibliotecólogo, y allí ya se tenía que realizar un trabajo final de carrera para poder acceder al título. Fue los primeros inicios en la investigación en la carrera de bibliotecología, ¿no? Que los estudiantes empezaban a trabajar con investigación. Y en el plan 87, 1987, que es mi plan de estudios, digamos, ingresé en el 88 a la carrera de bibliotecología, hubo un cambio del plan de estudios a 4 años en el cual se convirtió en licenciatura, ¿no? El cual era un plan de estudios tubular, o sea que el estudiante sabía recorrido que tenía que realizar. Primer año realizaba tales materias, segundos años tales materias, tercer año tales materias, y después la característica que lo diferenciaba de los planes anteriores, más allá de la mayor cantidad de años, era que en el 4.º año el estudiante podía optar por algunas unidades curriculares de acuerdo a su perfil, de acuerdo a sus intereses, entonces podía realizar 5 materias optativas en el último año de la carrera. Este era el plan 87. A su vez, en el 2012, toda la Universidad de la República hubo un cambio de los planes de estudio, el cual se cambiaron a planes de estudios creditizables, que hasta el momento no lo eran. Son planes de estudios por créditos, divididos en ciclos. La carrera está dividida en ciclos, en módulos, y a su vez dentro de cada ciclo y módulo el estudiante tiene que completar una determinada cantidad de créditos. ¿Qué implicó esto? Implicó, por un lado, que el estudiante es mucho más autónomo en su formación, ya que existe un núcleo duro de unidades curriculares. De hecho, ya no se llaman más materias o asignaturas, ¿no? Porque no son solo asignaturas, sino pueden ser actividades de investigación, prácticas preprofesionales, diferentes actividades que el estudiante tiene que realizar a lo largo de su carrera, y que cada una de estas actividades va a tener una determinada cantidad de créditos, y el estudiante al egresar tiene que completar 360 créditos, ¿no? El egreso es con 360 créditos. Entonces, como decía anteriormente, hay un núcleo duro de unidades curriculares que son, podemos decir, las históricas de la profesión, todo lo que tiene que ver con catalogación y clasificación, con gestión en unidad de información, con servicio de referencia, recursos de información. Y después,
el estudiante tiene que optar entre un gran número de unidades curriculares de acuerdo a sus intereses. Entonces, por eso decimos que estos planes de estudio están centrados en el estudiante, porque él es el estudiante mismo, junto, por supuesto, la orientación de los docentes, la orientación de otros dispositivos que existen como los coordinadores de carrera. Esa es mi función principal, digamos, ¿no? Poder ayudar a los estudiantes en su recorrido curricular, ¿no? Entonces el estudiante va juntando, por así decirlo, ¿no? No es una manera linda, pero va juntando créditos de acuerdo a sus intereses, cursando estas distintas unidades curriculares optativas, ¿no? Por otro lado, también en este nuevo plan de estudio se trató de que las funciones universitarias estuvieran integradas. O sea, que no solo fuera enseñanza, sino que los estudiantes tuvieran que realizar actividades de investigación, también creditizables, y actividades de relacionamiento con el medio, también creditizables. Y este aspecto ha resultado un cambio sustancial y un cambio de calidad en la formación bibliotecológica, ¿no? Porque el estudiante no solo sale con conocimiento de textos, por así decirlo, o de los principales teóricos, sino que tiene experiencia en el campo, en la investigación en bibliotecología, en cómo se relaciona con el medio, ¿no? Más aún, tiene 2 prácticas preprofesionales obligatorias que tienen que realizarse en diferentes unidades de información, ¿no? En el caso de bibliotecología, una primera práctica en bibliotecas o unidades de información para el gran público y una segunda parte en bibliotecas especializadas o universitarias, ¿no? Y para terminar, digamos, el último requisito de ingreso es hacer un trabajo final de grado con una doble tutoría, un docente tutor en cuanto a la temática que el estudiante elige y un docente metodológico que lo ayuda a resolver todos los temas metodológicos que implica esa investigación, ¿no? Y termina con la defensa de ese trabajo de grado, ¿no? Ese es un poco el nuevo plan de estudio. Y después otra característica importante que es interesante, se está hablando como que somos una única universidad, ¿no? Que no son distintas facultades, que el estudiante es estudiante de la universidad. Entonces, tiene como requisito para poder egresar cursar alguna unidad curricular en otra facultad que no sea la suya, que ayude a su formación. Por ejemplo, los estudiantes de bibliotecología cursan unidades curriculares selectivas, así se le denomina, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que con eso complementan su formación. Esto por un lado. Después, hace algunos años, estamos teniendo una experiencia en el interior del país. La propia Universidad de la República ha creado centros regionales en Rivera, en Paysandú, en Salto, en Maldonado, al este del país. Esto es el norte y el noroeste, y después en el este del país, y después algún otro más. Y bueno, por ejemplo, en el centro regional de Rivera, al norte del país, hubo una generación de estudiantes de bibliotecología, ¿no? Se dictó la carrera de bibliotecología, pero solo para una generación, ¿no? Y después, desde el 2007 hasta la fecha, se dicta la carrera en Paysandú, una ciudad limítrofe con Argentina, en la cual ya han pasado 3 generaciones. Se está cursando la 3ª generación en este momento, que está a punto de egresar. Esto ha ayudado muchísimo. Hay que entender un poco la vida universitaria del uruguayo, en el sentido que hasta hace algunos años la universidad estaba solo en Montevideo. Entonces, los estudiantes del interior que querían estudiar en la universidad tenían que trasladarse a Montevideo con todo lo que ello implicaba, ¿no? Un gasto superior para los padres, un desarraigo de su tierra. Estos centros regionales lo que han hecho es que los estudiantes, claro, quizás no estén en la misma ciudad, pero estén en lugares cercanos, claro, que puedan trasladarse y pueda ayudar a que la matrícula universitaria crezca, ¿no? Entonces, eso ha sido como
No sé si quedó clara la respuesta y después otro tema que me olvidé de mencionar que es importante, nosotros no tenemos títulos intermedios, digamos, el título de grado es la licenciatura en bibliotecología. Después lo que sí hay cursos de educación permanente para egresados, que ahí podemos decir que también estos cursos de educación permanente se pueden perfilar de acuerdo a los intereses de los egresados. No hay especializaciones definidas, ¿no? Como en el caso de Argentina, que Juan mencionaba, que hay título de bibliotecario escolar. Acá en Uruguay no están esos títulos. Lo que sí, los cursos de educación permanente lo que ayudan es a una especialización informal, por así decirlo, que son cursos que varían, no sé, de 1 mes a 3 meses, cursos de corta duración. Y después, desde el año 2012, tenemos la maestría en Información y Comunicación, que esto es algo importante que me olvidé de comentar, pero que es fundamental para entender el contexto. Desde el año 2013, la carrera de bibliotecología y de archivología están juntas con la carrera de comunicación en la Facultad de Información y Comunicación. Hasta esa fecha nosotros éramos escuela universitaria. A partir del 2013, las carreras de archivología y bibliotecología están dentro de la Facultad de Información y Comunicación. Entonces, esta maestría en Información y Comunicación es común para las 3 carreras de la facultad, o sea que hay bibliotecólogos, archivólogos y comunicadores, y por otro lado es abierta a otras carreras de la universidad. Entonces, en los cursos de la maestría hay sociólogos, hay musicólogos, hay algún ingeniero en sistemas, ¿no? Entonces, es de una apertura mayor. Bien. No quiero excederme en el tiempo. No, perfecto. Me resultó muy interesante porque habla como de una evolución que han tenido, Sí, ¿no? sí. En Uruguay, pasar de tener 1 año nada más a todo esto que estás comentando, Sí. evidentemente, y centrado en el estudiante. Eso me encantó. Bueno, igual vamos a volver a retomar todo esto como conclusión más adelante. Gracias, Javier. Bueno, vamos a la segunda pregunta y vas a volver a hablar vos, porque Sí. dijimos que respondían en orden alternado, ¿sí? La segunda pregunta se refiere a cuáles serían las fortalezas y las debilidades que vos podés señalar en la formación bibliotecaria uruguaya. ¿Qué fortalezas y qué debilidades descubrís? En cuanto a las fortalezas, me parece que algo ya comenté en la pregunta anterior, es que es una formación holística en cuanto a las 3 funciones universitarias, en la enseñanza, la investigación y la extensión, y la retroalimentación entre ambas, entre las 3, digamos, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les comenté que el estudiante tenía que optar por un abanico de unidades curriculares optativas? Bueno, muchas de estas unidades curriculares optativas surgen fruto de la investigación de los docentes. Entonces, por lo general son unidades curriculares que están situadas en determinadas realidades de investigación o de extensión, ¿no? O de relacionamiento con el medio, digamos, ¿no? Esta es una de las grandes fortalezas que tiene. Después, por otro lado, otra de las fortalezas que tiene es todo la incorporación. Miro a Juan porque él es un máster en sistemas, en información digital, ¿no? Todo cómo se ha tratado de que realmente las tecnologías de la información y comunicación estén cada vez más presentes en la formación del estudiante, digamos, ¿no? Que esto ha implicado una capacitación por parte de los docentes, digamos, ¿no? Muy grande, porque la tecnología va más rápido de lo que nosotros podamos pensar, ¿no? Entonces, exige una capacitación continua de los docentes y eso es una gran fortaleza, es una gran fortaleza. También, por otro lado, cada vez más los docentes están realizando estudio de posgrado. Yo te diría ahora que
El 90% al menos tiene título de maestría y muchos están realizando el doctorado, ¿no? No en Uruguay porque todavía no hay, pero sí en universidades extranjeras, en España sobre todo. Y por otro lado, una de las grandes fortalezas, para mí es la gran fortaleza, es esto de que la formación está centrada en los intereses del estudiante. Entonces, esto hace que el estudiante, al egresar, ya tenga un perfil definido y tenga, aunque no existen especializaciones, ya tenga como una especialización, en el sentido, bueno, a mí me interesa trabajar en repositorios, en base de datos, en elaboración de productos digitales. Bueno, a través de la elección de las unidades curriculares optativas puede ir por ese lado, ¿no? Una de las, como debilidad más grande, te podría decir que por un lado lo mencioné como una ventaja, pero también tiene sus ventajas, es que a veces los cambios que exige el medio profesional no son acompañados totalmente por la currícula, digamos, ¿no? A veces como currículo vamos un poquito atrás. Pero eso pienso que es natural en todas las carreras universitarias, digamos, ¿no? De que la realidad a veces nos sobrepasa, porque claro, cambios en la currícula a veces implica cambio en los planes de estudio, cambio en las diferentes asignaturas, cambios en las mallas curriculares, que eso a veces implica un proceso que es mucho más lento que lo que cambia las exigencias laborales, por así decirlo. Pero nosotros estamos, también eso se está investigando un poco, de que realmente nuestros egresados están comenzando a responder a las nuevas demandas laborales. También en ambientes no tradicionales, no solo en bibliotecas, sino en empresas y en otras organizaciones. Claro, la adaptabilidad, ¿no es cierto? La adaptabilidad, En el sí. momento en que uno sale con la teoría del lugar donde estudió, bueno, Sí. ver cómo haces la bajada a la realidad. La bajada realidad, y por eso también se está tratando de que cada vez más en las diferentes asignaturas o las diferentes instancias el estudiante tenga un contacto con la realidad, no solo sea enseñanza de aula, sino que realmente el estudiante puede ir al medio. Claro, en realidad con las experiencias que vos contabas, que el estudiante puede elegir hacia dónde determinar su carrera o especializarse, eso ya le da una carga más de experiencia a su trayectoria, ¿no? Claro, sí, es así. Y, Javier, te pregunto, ¿y cuál es la demanda laboral del bibliotecólogo en Uruguay? La demanda laboral, yo te diría que en este momento es una matrícula chica, ¿no? Ingresarán unos 60, 70 estudiantes por año y egresarán unos 20 quizás. De esos 70, a lo largo de toda la carrera, quizás queden la mitad, en el 50%. Tenemos ocupación casi total. Yo te diría un 95% de los egresados de nuestra facultad están trabajando, ¿no? ¿Cuáles son los lugares que más demandan? Por un lado, la universidad y los organismos del Estado. Bien. En el sector público es el que más demanda bibliotecólogos, ¿no? Después hay muchos que trabajan en bibliotecas escolares, algunos en bibliotecas de clubes deportivos, como es mi caso, pero en realidad la gran demanda es en el ambiente público. Bien. Bueno, podemos pasar a que conteste la misma pregunta Juan Manuel, ¿sí? Las fortalezas y debilidades de la formación en Argentina, de la formación bibliotecológica. Bueno, voy a hablar desde mi lugar. Yo, si bien tengo 26 años en el mundo de la bibliotecología y un poco más porque empecé a estudiar archivología ya por el año, casi 30 años, el año del 91. Y bueno, he estado también en diseños curriculares, como le mencioné en la Tecnicatura en bibliotecología. Y me voy a remitir también a un trabajo de investigación que realicé para licenciarme allá en el año 2000. Fue interesante porque ahí sí hicimos una encuesta a egresados
de la Universidad Nacional de Córdoba, de bibliotecología, bibliotecólogos, bibliotecarios y bibliotecólogos, donde hablamos una cuestión importante de cuáles eran los déficits y cuáles eran los superávit de la formación académica. Una cuestión muy importante que encontramos, y yo también lo triangulo con datos actuales y con otras investigaciones actuales que han salido en los encuentros del Mercosur, también en las DUCHI de universidades, y también con muchos colegas que tenemos intercambio a nivel acá nacional, es el tema referente principalmente las escuelas, como decía Javier, las escuelas de bibliotecologías nuestras no son numerosas, la mayoría, tanto de los institutos superiores como las universidades. O sea, lo que se da una cuestión muy importante es la comunicación entre los docentes y los alumnos, y podemos decir una enseñanza personalizada, que creo que es una gran ventaja que tiene. Otra cuestión también es, las escuelas nuestras han sido fuertes en lo que es en los espacios curriculares, por la carga curricular, en todo lo que es la enseñanza del procesamiento de la información. Todos espacios curriculares como catalogación, clasificación, entre otros, fuentes y servicios también, todo lo que es lo específicamente técnico, es muy bueno, y lo que hace lo que es la construcción de habilidades y actitudes al profesional, ¿no? Al perfil del profesional, creo que es un punto alto. También es importante destacar el tema, como mencionó Javier, y acá también ocurre, el tema de la interdisciplinariedad, ¿no? Por el tipo de planes de estudio que hay, y bueno, y esa habilidad, ese conocimiento que tienen los bibliotecarios, esa apertura hacia lo interdisciplinario, y ¿por qué no lo transdisciplinario también, más allá de todas las disciplinas, que el bibliotecario tiene que tener un contexto amplio en lo que es cultura general y principalmente esas cuestiones, que lo que es la información, digamos, técnica, es el punto fuerte. El trabajo en equipo también facilita no ser grupos numerosos, también permite esa porosidad del conocimiento, y bueno, que nos conozcamos también es importante a la hora de hacerlo más humanizado y personalizado a la educación, por lo que hemos visto. Y bueno, después en cuestiones de deficiencia, ya en esa época se hablaba el tema de la informática, las nuevas tecnologías, que hoy ya podemos hablar, visto desde afuera el tema, por lo que me preguntan colegas, mucho el tema de la información digital, ahora con todo este tema de la pandemia, de la educación virtual, ha adquirido lo digital una preponderancia, y obviamente se está viendo un déficit, como decía Javier, el tema también de los planes de estudio, que realmente les cuesta adaptarse, y es como que va detrás, digamos, de la realidad. Y más con estos cambios que ha habido con esta pandemia, digamos que lo tecnológico ha tomado otro cariz, lo virtual también, y es algo que las enseñanzas de las escuelas de bibliotecología van a tener que mutar mucho más a lo virtual también, así que se está viendo un déficit en ese sentido también. También otra cuestión que se hablaba, el tema de formación humanística por ahí, que faltaban por algunas escuelas por centralizar mucho en lo técnico, dejaban de lado la formación humana, social, digamos, para tener como dije, marco referencial mucho más amplio. El tema de idiomas también, otro déficit que se hablaba. Y bueno, la cuestión es también del trabajo grupal, de irlo tratando de reforzar en ese sentido a través de un conocimiento que sea acorde a la nueva realidad que se presenta. También una cosa que se comentaba, esa disparidad que había cuando los bibliotecarios iban, una vez recibido a la realidad laboral, ¿no? Era una disparidad del conocimiento que tenían, se encontraban con otra realidad, así que era disímil, digamos, de lo que habían aprendido con la situación en sí laboral que les tocaba estar. Eso era más o menos un pantallazo a la pregunta. Claro, con lo último a lo que te referías, querés decir que, por ejemplo, a uno
digamos, lo capacitan o lo preparan para situaciones ideales y que después cuando por ahí llegas al momento de trabajar te encontrás con que tenés que resolver otros temas de base para los que por ahí no estabas preparado, ¿no? Algo así es. Sí, sí, hay temas, sí, por ejemplo, temas de gestión, por ejemplo, que uno, si bien están cuestiones generales que ha visto, pero bueno, tiene que ver también las particularidades que tengan las unidades de información, ¿no? Aparecen otros factores a entrar en juego, que a veces esa realidad o esas prácticas profesionalizantes o permanencias, como le llamábamos, no entraron, digamos, en juego cuando yo fui a hacer, y bueno, nos topamos a veces con otra realidad. Bueno, yo no comenté el tema también de como un déficit, el tema de la gestión, ¿no? De, por ejemplo, los bibliotecarios que nos toca gestionar las unidades de información en cargos más de supervisión, todo eso se está notando un déficit, ¿no? En lo que sería todo lo relacionado a la administración, digamos. También es una realidad bueno, que hace falta concordarlo con el conocimiento que va a venir del grado y del posgrado principalmente. Claro. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, si me permitís una intervención más, Débora. No, que ahora que Juan mencionaba el tema de la interdisciplinaridad, para nosotros una gran fortaleza también es ahora estar juntos en la misma facultad con la carrera de comunicación. Entonces, hay muchas asignaturas que son comunes a las tres carreras, a Archi, a Biblio y a Comunicación, y eso hace un enriquecimiento de los estudiantes y una amplitud de horizontes, digamos. Y a su vez es posible ver la conjunción que puede haber entre las carreras, digamos, ¿no? Sobre todo en algunas áreas que es clarísimo, por ejemplo, todo el área de documentación audiovisual, ¿no? Todo el expertise, todo el trabajo que tiene los que trabajan con medios técnicos, con medios audiovisuales en la carrera de comunicación, el aporte que hacen para el tratamiento documental de la misma, ¿no? Entonces, esto me parece que también es una gran fortaleza y una gran riqueza de nuestra carrera. Totalmente. Sí, que aparte están relacionadas. Sí, sí. Carreras que están conectadas en la misma facultad, ¿no? De hecho, mi tesis de maestría involucra a las dos carreras, digamos, ¿no? Porque yo trabajé el tema de servicio de referencia dirigido a los periodistas, ¿no? Entonces también tuve que investigar sobre periodismo, sobre necesidad de información de los periodistas. Espectacular, me encantó. Me voy a estudiar a Uruguay. Bueno. Sería bueno que después nos pueda compartir esa investigación, así lo vemos, ¿sí? Perfecto, sí. Como material de consulta. Gracias, Javier. Bueno, si les parece, pasamos a la tercera pregunta. ¿Sí? Al armar esta pregunta, me acordé un poquito de una conferencia que dio Juan Manuel Pineda en esta época, ¿no? De este contexto que estamos viviendo, convocado por gente de Colombia, en donde hablaba de que esta situación actual, ¿no? De la pandemia había actuado como una especie de indicador de en qué situación estaba cada bibliotecario, ¿no? Como el papel tornasol que se usa en química, sumergiéndolo en una solución para determinar si esa solución tiene un pH ácido, básico o si es neutra, por ejemplo. Entonces, bueno, un poquito relacionado con eso, sale esta pregunta que iría primero para Juan Manuel y que sería cómo se han enfrentado los desafíos de este contexto mundial en base a las herramientas que nos da la formación bibliotecológica argentina. ¿Qué has notado vos acá en Argentina en base a esta formación que tenemos, a los elementos, a las herramientas que tenemos con esta formación para, bueno, esta situación actual? ¿Qué te parece? Qué interesante pregunta. Bueno, me retrotrajiste a la videoconferencia de la Universidad del Valle, ¿cierto? Del ejemplo que dimos. Y sí, fue algo, el tema de la cuarentena del 21 de marzo, que estamos, digamos, en esta modalidad, bueno, ahora de aislamiento social. Pero bueno, tuvimos que
primero le comento, yo estaba gestionando la red de bibliotecas virtuales de educación superior hasta el día 1 de marzo, y bueno, ya después al día siguiente volví a mi trabajo que estaba anteriormente, como estaba en un pase en comisión, volví a lo que es la Universidad Provincial de Córdoba, la Facultad de Educación y Salud. Esta universidad, digamos, está en un proceso de normalización, porque en realidad la Universidad Provincial es una universidad nueva y que eran anteriormente institutos terciarios, ¿no? Así que bueno, volví a ese proceso de normalización, está con el tema de la autoevaluación, la evaluación de CONEAU, que ya se viene, la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria, por ahí para los colegas que no son de acá de Argentina, les digo. Y bueno, estamos en ese proceso de cambio, ¿no? De pasar de un instituto superior o pasar de institutos superiores a universidad, ¿no? Con todo ese que conlleva, bueno. Así que estamos en plena transformación y me agarra este momento de pandemia, de COVID-19, llegando recién a la institución y bueno, a los poquitos días, hasta el 17 trabajamos presencialmente, bueno, ya empezamos la modalidad de trabajo virtual, ¿no? Que realmente yo creo que a todo el mundo lo sorprende porque es un hecho disruptivo en la humanidad y lo cual hace que se tenga que repensar. Y con respecto a la pregunta que haces, con respecto a los conocimientos, creo que todo se ha habido, toda la formación de grado, que haya podido tener uno, de posgrado, de actualizaciones, de cursos, como para surfear o sortear este difícil momento y pasar en modo virtual el trabajo bibliotecario, los servicios bibliotecarios, ¿no? Por lo cual, bueno, tuvimos que adaptarnos, hablando con los compañeros también de la Universidad Provincial de Córdoba, que están en biblioteca, con las necesidades también de profesores, de docentes que se iban presentando. Y bueno, hicimos distintos tipos de actividades virtuales, de distintos servicios. Por ejemplo, trabajamos con la gente de accesibilidad a la información, que trabajan con personas, alumnos que tienen ceguera, que tienen discapacidad visual, y bueno, preparamos material, convirtiendo material para que sea legible por máquinas. Estuvimos dando una mano en ese sentido, entre una de las cosas importantes. Nos empezamos a manejar mucho más con las aulas virtuales, a través de la plataforma educativa que está en nuestra universidad, de correo electrónico, contestando preguntas a docentes, a alumnos, a toda la comunidad educativa, brindando o tratando de satisfacer la necesidad de información y buscando alternativas de bibliografía y de información a través de recursos que sean más accesibles. Otra cosa que hicimos que nos pareció muy interesante es una guía que está justamente a través del Drive de recursos digitales abiertos, de acceso a la información abierta, en toda información que está con la filosofía del Open Access. En este momento hay 70 recursos que están debidamente reseñados, clasificados, que ha sido perfilado para nuestra comunidad universitaria, la Facultad de Educación y Salud, que hay distintas carreras, por ejemplo, psicomotricidad, educación especial, psicopedagogía, y que muchos colegas nos los pidieron. Lo bueno es que está reseñado, clasificado para que pueda ser fácilmente identificado. Hay repositorios digitales de acceso obviamente abierto, hay bibliotecas digitales, hay también redes sociales académicas donde todos recursos que pueden ingresar y que cada uno está, digamos, con un resumen de cada uno para que rápidamente el estudiante los identifique. También estuvimos trabajando con la Secretaría Académica de la universidad, haciendo también un directorio de recursos, que eso se hizo al principio de la pandemia, allá por el 20 de marzo, empezamos a trabajar, que tuvimos 10 días. También tuvimos con las otras universidades, trabajando con el FODA, pues estamos en un proceso, como les dije, de normalización, así que llenando ese FODA, todas las fortalezas, debilidades de nuestras bibliotecas.
Otro servicio que aprovechamos es iLibro, la biblioteca digital también, que a través del Consejo Interuniversitario Nacional y las bibliotecas universitarias pueden hacer uso hasta fin de año de esta plataforma. Lo propusimos de la biblioteca nuestra, de la Facultad de Educación y Salud, para toda la universidad, así que es otro servicio más que estamos brindando. Y constantemente estamos comunicando a través de las redes sociales de la biblioteca también, y tratando de dinamizar desde el punto de vista virtual, y estamos viendo ya proyectos para el segundo semestre, como trabajar la alfabetización informacional digital con el Departamento de Tecnología de la Información y la Comunicación, seguir con el tema de accesibilidad a la información, seguir brindando recursos y buscando nuevas alternativas en esta segunda parte que recién empieza. Eso es más o menos lo que venimos realizando. Bueno, bastante, Juan. Se ve que sirvieron las herramientas de la formación, ¿no? No, creo que lo importante es, bueno, nosotros tenemos más allá del conocimiento, tenemos una habilidad en lo que es la búsqueda de la búsqueda, recuperación, en todo lo que es bueno, acá tenemos un tremendo especialista de alfabetización informacional, que, bueno, eso principalmente nos facilita esa alfabetización informacional. El tema también que tanto se ha hablado de las noticias falsas, ¿no? Sí, también trabajamos también a través de posts que hicimos en el blog de nuestra biblioteca, a través de cómo detectar estas noticias falsas y ayudar a los estudiantes, que se dio mucho al principio de la pandemia, lo que fue marzo a abril. Así que realmente, bueno, esa habilidad que tenemos y esas actitudes que tenemos de apertura a los bibliotecarios, de trabajo en equipo, nos ha servido, que es algo que ha adquirido uno con estas competencias, este expertise con el transcurso de los años. O sea, el transcurso del recorrido de la carrera nos ha servido para tratar de paliar este momento, ¿no?, tan difícil para todos. Sí, más la actitud latinoamericana, que siempre estamos en situaciones a veces de cambio, ¿no? De que a veces no queremos, pero nos tenemos que estar adaptando, así que hace que tengamos una resiliencia. Capaz que, no sé, bueno, nos dirá Javier, pero el tema de las crisis en Argentina es algo tan recurrente, ¿no? Ya es como que estamos bastante curtidos, ¿no? Bueno, esta crisis es tremenda también, pero es como que ya la estabilidad es muy difícil en nuestro país, lo que uno hace que ya tenga esa posibilidad de resiliencia o de adaptabilidad hasta estas nuevas situaciones tan difíciles. Exactamente. Bueno, Juan, muchas gracias, y vamos a pasar a que Javier nos conteste esta pregunta sobre cómo se ha enfrentado este desafío, esta situación allá. Sí, yo les puedo hablar de dos aspectos. Uno desde el punto de vista docente, en el sentido de que para la enseñanza de la bibliotecología en este contexto ha sido realmente un desafío enorme por el tema de la adecuación que se tuvo que hacer a las nuevas modalidades virtuales, ¿no? Nosotros tenemos una carrera que es totalmente presencial, en algún caso, en alguna oportunidad con características semipresenciales, pero sobre todo en la presencialidad, ¿no? Entonces, que de un día para el otro hubiera que hacer una adecuación curricular de todos los cursos de la presencialidad a la virtualidad fue todo un desafío para los docentes, ¿no? Y realmente acá tengo que valorizar el gran compromiso de todo el cuerpo docente en esta causa, por así llamarlo, ¿no? Que realmente nadie quedó atrás y bueno, se pudieron realmente avanzar y bueno, fue todo un semestre en la virtualidad y el segundo semestre pinta lo mismo en este momento. Va a haber algunos cursos presenciales, pero la gran mayoría van a ser en la virtualidad. Entonces, esto también implica un desafío, ya que estos cambios no tienen que implicar una baja en la calidad de la enseñanza. Entonces, es todo un desafío para los equipos docentes para mantener la calidad de la enseñanza y a su vez ser flexible con esta nueva realidad, ¿no? Porque también los problemas de conectividad existen, los problemas de equipamiento existen,
por parte de los estudiantes. Entonces, bueno, sin bajar la calidad de la enseñanza, ser flexibles, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista profesional, más allá de que yo en este periodo, por un tema de que la empresa donde yo trabajo tuvo que cerrar por la pandemia, yo me di cuenta desde el punto de vista docente que que cuando hacía alguna pregunta, alguna búsqueda de información, pedía algún servicio a las diferentes bibliotecas, la biblioteca estaba en condiciones de poder responder a mis requerimientos. Y esto implica que hubo una gran adaptación por parte de los profesionales a la nueva realidad, ¿no? Que no es menor, digamos, ¿no? En el sentido de que realmente los servicios virtuales están funcionando bien, hubo toda una redimensión, una resignificación de los mismos, digamos, ¿no? A su vez, esto conlleva un peligro, ¿no? En el sentido de que quizás para el imaginario pueda decir, bueno, las bibliotecas estuvieron cerradas en tiempos de pandemia. Mucha gente puede decir, ¿para qué sirven las bibliotecas? Entonces, por eso la importancia de resignificarlas, digamos, ¿no? De darles el lugar que tienen en este nuevo contexto, ¿no? Que me parece fundamental. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, que no es que porque estén cerradas no se estaba trabajando. No se estaba trabajando, ¿no? El tema del recinto cerrado no implica la inactividad. Claro, pero esto también hay que sacarlo para afuera, ¿no? Porque quizás en el imaginario colectivo puede decir, bueno, la biblioteca no funciona. Como también se dijo mucho, los docentes no están trabajando, porque no van a la escuela, porque no van a la universidad, porque no van a la enseñanza secundaria. Entonces, eso hubo que hacer todo un trabajo con la población, decir, no, los docentes seguimos trabajando a pesar de la pandemia, a pesar de la virtualidad. Y con los bibliotecólogos pasa lo mismo, digamos, ¿no? Por eso hay que hacer conocer el trabajo que se está realizando. Y yo creo que la actual formación ha ayudado a que este trabajo en modalidad virtual se haya realizado de la mejor manera posible. Sí, y aparte es un trabajo de colaboración precisamente con quienes nombraste, con los docentes. Sí. Los docentes se apoyan muchísimo en nosotros. Sí, ha sido fundamental la presencia. Claro, entonces seamos bibliotecarios escolares o universitarios, del nivel que sea, ¿no? Entonces es un trabajo en conjunto, así que ahí se visibilizó también más nuestro esfuerzo en esta situación. Bueno, la pregunta cuarta la va a hacer Graciela, que va a ir primero hacia vos, Javier, y yo ya sé que la respuesta va a ser afirmativa, porque he leído sobre tu participación en jornadas de docentes de bibliotecología del Mercosur y también en EDICIC, que tiene que ver con investigación en ciencia y comunicación. Así que no te quiero quitar argumentos, pero Graciela, si querés formularle vos la pregunta a Javier, la responde primero él, la cuarta. Bueno, Javier, lo que te queríamos preguntar es, ¿existe trabajo colaborativo o algún otro tipo de interacciones a nivel educativo, pasantías, intercambio, especializaciones u otras entre Argentina y Uruguay? Sí, Débora ya adelantó algo. Hay dos grandes redes, por así llamarlas, o asociaciones, las cuales intentan trabajar esto, ¿no? La integración regional. Una es la reunión de directores y de docentes de escuelas de bibliotecología del Mercosur, en el cual participa Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, y en algunos casos ha participado Chile también, ¿no? En los últimos encuentros no ha participado. Estos encuentros se realizan cada 2 años. Se tendría que haber realizado en el 2020 aquí en Uruguay, pero bueno, debido a la pandemia se pospuso para el 2021 pensando, bueno, vamos a tener que ver cómo se desarrolla la pandemia y también hay un tema que no es menor, que es el tema financiero en cuanto a los viajes que se puedan realizar en la región y cuánto apoyen las universidades a estos encuentros, digamos, ¿no? Entonces, este es un espacio muy rico que se viene generando desde el año 97. El primer encuentro fue en Buenos Aires. Y el último encuentro fue en el 2018 en Paraguay, en Asunción de Paraguay, organizado por la UNA
por la Universidad Nacional de Asunción. Estos encuentros son muy ricos por varios motivos. Por un lado, se establecen lineamientos comunes en algunas temáticas. El encuentro los docentes nos dividimos en 6 grandes áreas, que son el contexto de la bibliotecología, los fundamentos de la bibliotecología, todo lo que tiene que ver con recursos y servicios de información, todo lo que tiene que ver con tratamiento de la información. Hay un equipo de trabajo que está relacionado con gestión y planeamiento. Y después hay dos ejes transversales que son investigación y tecnología, ¿no? Que atraviesan los otros 4 que mencionábamos anteriormente. Entonces, estos equipos de trabajo han elaborado documentos, han elaborado lineamientos comunes que se tomaron en cuenta en la elaboración de los planes de estudio, ¿no? No es que estos documentos emanados de estas reuniones quedaron en la nada, ¿no? Sino que realmente se están tratando de tomar en cuenta. Entonces, eso por un lado es muy importante. Por otro lado, el intercambio docente, ¿no? El intercambio entre los docentes, las diferentes experiencias, las prácticas educativas, ¿no? Cómo se encaran los diferentes temas en los diferentes lugares. Esto ha ayudado a enriquecer realmente la currícula de las diferentes escuelas de bibliotecología, ¿no? Que no es menor. Y por otro lado, esta interacción que se ha dado a través del Mercosur ha ocasionado que se realizaran pasantías, principalmente en los docentes, en otras universidades. Yo, por ejemplo, en el 2012 tuve la posibilidad de participar en una pasantía en la Universidad Estadual Paulista, en el campus de Marilia, en la ciudad de Marilia, trabajando con un docente que trabaja todo el tema de referencia y mediación de la información, y fue una experiencia muy enriquecedora. Así como han venido docentes de otros lugares del Mercosur a nuestra universidad, es una comunicación permanente, digamos, ¿no? Quizás con algunas universidades de Argentina se tienen más relación que con otras, ¿no? Pero en realidad hay una comunicación, un flujo de información constante entre las universidades. Por otro lado, sí. Débora, ¿querías decir algo? Sí. A preguntar, dentro de las universidades argentinas, ¿cuáles son las que tienen más comunicación o más contacto con las de Uruguay? Son la UBA, la Universidad de La Plata, Mar del Plata también, a través de Silvia Sleiman y Marcela Coringrato y alguno más. Con la Universidad de Misiones, a través de Mirta Miranda, y con la Universidad Nacional de Córdoba, menos, pero también hay. Esas son después se tienen contacto con todas, pero con ellos son con los que ha habido más intercambio. Bien. Javier, te consulto. En esta planificación de pasantía docente, ¿nunca plantearon el tema como para una mayor formación y experiencia de que los estudiantes accedan a este tipo de pasantías entre países hermanos? Sí, hay. De hecho está, que capaz que ustedes la conocen, la Asociación de Grupos de Universidades Montevideo, en el cual es un consorcio de universidades el cual ofrece becas o cupos, para así decirlo, para estudiantes, para docentes, pero también para estudiantes, para que puedan hacer un semestre en otra universidad o una pasantía académica en otra universidad. Entonces, por ejemplo, estos últimos años, o sin otro tipo de becas, a través de las becas Santander, de la Fundación Carolina, ¿no? Hay posibilidades de que estudiantes postulen a esa beca y con un plan de trabajo determinado y aprobado puedan hacer algunos cursos en otras universidades que posteriormente se acrediten en la nuestra. Claro, yo decía desde esta red del Mercosur, sí, desde esa red surgen este tipo de planificaciones. Lo que pasa es que la red Mercosur es ahí hay un tema que no es menor, que es el tema de la financiación.
digamos, ¿no? Para este tipo de pasantías y de becas puede haber, digamos, posibilidades, pero no hay financiación. Entonces el estudiante se tiene que costear la estadía en un lugar. En cambio, a través de las becas, este tema está cubierto. Bien. Perfecto. Bueno, pasaríamos a que Juan Manuel entonces conteste esta última pregunta central, ¿sí? Bueno, justamente Javier hablaba del intercambio de docentes, un poco investigando el tema, si había intercambio de estudiantes tanto entre Argentina y Uruguay. Lo que me llamó la atención es un intercambio que Javier debe saber. En el año 2013 estaba investigando el profesor, el magíster Julio Jatuf, hizo una pasantía Sí. en la escuela, ¿no? En el año 2013. Está muy interesante para el que la quiera investigar y leerla, porque ahí comenta todas las actividades que hizo en ese periodo, actividades de docente y también experiencia con distintos tipos de bibliotecas que él estuvo, así que muy ameno lo que estuve leyendo, ilustrado con fotos, todo, así que la pueden encontrar libremente a esa experiencia. Después le pasamos el enlace para el que quiera investigar. Bueno, otra cuestión también, yo creo que yo no voy a hablar porque no estoy como docente, no estoy en ninguna escuela de bibliotecología, pero sí puedo hablar del intercambio que está habiendo actualmente, que se ha reforzado mucho más aquí en este periodo de aislamiento, de virtualidad forzosa, digamos, el intercambio que ha habido entre colegas, ¿no? Para proyectos, nuevos trabajos, investigaciones. Justo nosotros con vos, Javier, nos conocemos en este periodo, realmente forjando, digamos, también una amistad de colegas y lo importante que es, bueno, estos webinares que está habiendo, conversatorios, donde hay mucho intercambio de profesionales, por ejemplo, pasando al país hermano Chile, el conversatorio de Leslie Villanueva, donde los colegas participan de distintos países, es más, intercambian a través del chat y se generan grupos de trabajo, grupos de investigación que aún hoy no tenemos todavía la idea de lo que puede llegar a pasar. Y yo creo que se puede generar trabajos muy interesantes, trabajos en equipo a nivel de estos países latinoamericanos, porque se ha dado un montón de formación alternativa, que no es una formación reglada, utilizando estas tecnologías de la información que han tenido tanto lo que son las videollamadas, las videoconferencias, una oportunidad que nos han brindado, digamos, de seguir capacitando, de seguir conectándonos con otros colegas, viendo otras experiencias, ¿no? Muy interesante, muy enriquecedor, que anteriormente, antes de esta pandemia, fíjese, no la teníamos de esta forma. O sea que se va haciendo un trabajo colaborativo, cooperativo, que creo que va a dar sus frutos y va a rendir realmente y va a dar a conocer otras experiencias que estaban invisibilizadas en nuestra profesión. Por ejemplo, también cabe decir los grupos de bibliotecología en las redes sociales que hay, en Facebook mismo, donde, bueno, uno puede conocer otras experiencias que van poniendo los colegas. Yo estoy al tanto de lo que se va haciendo en Latinoamérica, en Iberoamérica, en España, por ejemplo, con el tema también de la desescalada que está habiendo en España y toda apertura de biblioteca, viendo todo cómo están reingresando de vuelta a trabajar en otros lugares. Acá en Argentina muy pocas bibliotecas están trabajando, pero bueno, es experiencia de primera mano que nos llega y que ha llegado todo este grupo, esta unión, este trabajo en equipo colaborativo para quedarse, ¿no? A través de redes sociales, Infotecario, por decir también, un blog que reúne, con podcast. El otro día escuchaba justamente a Saúl Equigua, que hablaba justamente de este trabajo colaborativo que está habiendo en la actualidad. Así que deja esta cuestión abierta al trabajo, digamos, fluido, y que vaya el conocimiento circulando entre profesionales y a generar amistades también laborales y que generen nuevos proyectos.
Bueno, muy bien. Vamos entonces, Graciela, a pasar a hacer un punteo, digamos, de lo principal que han hablado tanto Javier como Juan, a modo de conclusión. Yo voy a ir comentando por ahí si vos querés ir agregando o si no, cuando termino, vos agregás lo que te parezca. Y después vamos a ver si tenemos tiempito para dos preguntas de los asistentes. Así por lo menos contestan algo de lo que quieran saber la gente que nos está viendo. Bueno, entonces estuvimos hablando un poquito sobre cómo es la formación bibliotecaria tanto en Uruguay como en Argentina, ¿sí? Podemos ver que por una cuestión territorial quizás hay más oferta y más lugares en donde se imparten estas carreras en Argentina comparativamente con Uruguay. Pero bueno, lo que ocurre en Argentina, por lo que nos contaba Juan, es que la distribución no es uniforme, que de hecho hay extensos territorios que no tienen quizás ningún instituto o ninguna universidad en donde se puedan por ahí cursar nuestras carreras y que está bastante concentrado en Buenos Aires, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. De 35 institutos, si no me equivoco, dijo que 16 estaban ahí, que la mayoría son de gestión pública, aproximadamente serían un 75%, la minoría privada, la duración aproximadamente entre 2 y 4 años, y bueno, tenemos tanto carreras de grado como de posgrado, también hay capacitaciones, y bueno, un poquito, a mí me da la impresión de que Uruguay empezó con una carrera más cortita, como decía Javier, de un año en un principio, y después a partir del cambio de plan, en el año 2012, si no me equivoco, Javier, ¿era? Sí, sí. En el 2012 es como que empezó a darse un crecimiento bastante enriquecedor, ¿no? Muy orientado al estudiante, sobre todo en el final quizá de la carrera, con esto de las materias que podía elegir, las optativas, ¿no? Y la adecuación, digamos, de la carrera a la personalidad del estudiante o al deseo del estudiante y después a la realidad laboral que le espera, ¿no? Bueno, como que tuvieron una evolución diferente, me parece, las carreras en uno y otro país, pero que dan sus herramientas. No sé, Graciela, si querés agregar algo sobre este punto. Bueno, realmente creo que es muy interesante lo que hemos planteado, dos realidades que nos separan por el río, ¿sí? Formaciones de acuerdo, creo, a la población. Argentina viene creciendo, vos olvidaste mencionar el doctorado que tenemos en la UBA, Sí. así que eso también eleva la calidad del profesional bibliotecario en Argentina, pero me parece sumamente interesante la especialización que tiene Uruguay hacia el final de la carrera con las optativas, eso lo quiero señalar como algo muy importante. Y bueno, y también resaltar esta oportunidad de que podamos conversar sobre la educación bibliotecológica. Quiero rescatar y poner en valor también lo que decía Javier, de resignificar el trabajo del bibliotecario en esta situación única que se da y también de los docentes en esta situación. Así que, bueno, eso sería más o menos para finalizar. Rescatar también las fortalezas que hablaba Javier. Me centré mucho en lo que dijo, en lo de la enseñanza, investigación, extensión, o sea, la formación que dan al profesional es sumamente interesante y bueno, decir que con esto hemos abierto a que hayan posibles diálogos y que podamos seguir trabajando de manera conjunta, ¿no? Bueno, Javier hablaba de la formación holística precisamente en Uruguay, ¿no? Que Tal acá cual. también la tenemos quizá de otra manera y bueno, un poquito quizá una debilidad pareciera ser en el caso de Argentina y el tema de lo tecnológico, pero es como que también fue superado a partir de esta situación que estamos viviendo.
O sea, lo que no se obtiene por el lado de la institución, de alguna manera después pareciera que se compensa de otra forma, ¿no? Bueno, también es de destacarlo del tema de que hablaba Javier al principio, que decía que bueno, todo depende del AUDELAR, pero que se ha descentralizado de Montevideo con el tema de los centros regionales. Eso es importante, ¿no? El tratar de llegar, me parece, a la mayor cantidad de gente que se pueda. Y cuando no podés llegar de manera presencial, dictar la carrera de manera virtual, de manera a distancia, como se hace en el caso de Argentina, ¿sí? Bueno, Graciela, ¿vamos terminando? Hay un par de preguntas por ahí que podríamos leer del público, ¿te parece? Una Vale. para cada disertante. Tenemos una que dice, las distintas instituciones de enseñanza de la bibliotecología contribuyen a consolidar nuestra identidad como bibliotecarios latinoamericanos de diferente forma o en diferentes grados. ¿Quién la ha formulado esa pregunta? Esta la formuló Melina Silva de la Universidad Nacional de Misiones, Argentina. Y bueno, si la quiere contestar Javier, bienvenido. Bien, sí, yo creo que sí, que cada vez se tiende más a una visión regional latinoamericana. Pienso que estos encuentros del Mercosur y también EDICIC ayudan a esto, digamos, ¿no? A de que haya un intercambio, a de que haya una visión común sobre ciertas temáticas. De hecho, hay algunos teóricos latinoamericanos que están estudiando el tema del pensamiento informacional latinoamericano, ¿no? Yo que sé, Carlos Ávila en la Universidad de Minas Gerais, Marta Saville en la Universidad de la República nuestra, ¿no? Hay alguna gente que se está atendiendo a eso, ¿no? A una formación regional, pero sobre todo a una concepción regional de la bibliotecología, ¿no? Porque siempre nosotros miramos a Estados Unidos o miramos a España, miramos al resto de Europa, ¿no? Pero ¿por qué no tener una concepción latinoamericana de nuestra profesión, ¿no? Con sus características, con su tipología de usuarios, ¿no? Que me parece que es importante. Y yo creo que al menos desde Uruguay se está atendiendo a eso, en la formación. Bien, muchas gracias. Una segunda pregunta, ¿querés que la lea yo, Graciela? Vale, léela. Leo yo. Sí. Y bueno, esta es para Juan, se la dedican a Juan. Así que Patricia Vecino, de Uruguay, justo. Pregunta, ¿cree que deberían existir orientaciones hacia el final de la formación académica relacionadas con la inserción laboral? Ah, qué interesante pregunta. Mira, qué casualidad, justo hablaba el otro día con una colega y que hablamos referente a este tema, ¿no? El tema por ahí, más allá de las formaciones bibliotecológicas que sean especializadas en cuestiones de bibliotecas, por ejemplo, educativas, como la tenemos en nuestro país, como dijimos en la primera pregunta, o bibliotecas escolares. Hay mucha formación bibliotecológica, tanto universitaria como de institutos superiores, que son formaciones generales, ¿no? O sea, te habilitan, las incumbencias son para todo tipo de bibliotecas, pero ahí hablábamos también del déficit que existe también a la hora de la inserción laboral. En el sentido de con qué me topo yo, porque, por ejemplo, si voy a una biblioteca jurídica, religiosa, por ejemplo, bibliotecas especializadas, biblioteca legislativa, no tengo un conocimiento previo de cómo se maneja, si bien por ahí vemos muchas generalidades en algunas materias técnicas, no estamos especializados en eso, por lo cual sería importante para el que quiere, por ejemplo, trabajar en una determinada biblioteca y hago una traspolación con medicina y ese tipo de carreras que tienen sus especializaciones, es que los planes de estudio estaría muy importante que hubiera materias de tipo optativas en elegir, ¿no? Para este tipo de bibliotecas, ¿no? Con experiencias y práctica profesionalizante en este tipo de biblioteca, con determinada cantidad de horas, yo creo que ya el bibliotecario saldría mucho más especializado, y bueno, esto tendría que ser en los últimos años. Para mencionar un caso, lo que estuve investigando es muy importante lo que está haciendo la Universidad de Buenos Aires,
que se parece mucho a la Universidad de la República, lo que tiene esas especializaciones que tiene una vez teniendo la formación básica para recibirse de licenciado, optar por el título de licenciado, tienen distintas especializaciones. Por ejemplo, el que quiere seguir la parte de procesamiento de la información, el que quiere seguir después tiene materias específicas a eso y una práctica profesional también. El que quiere seguir el tema de archivística que habló Graciela, esa faltante que hay, más allá de las escuelas de archivología, que son muy pocas en el país. El que quiere seguir el tema de preservación también es otra especialidad que tiene la Universidad de Buenos Aires. Es algo que las otras escuelas de bibliotecología universitaria no se ve. Eso ha sido como más adaptado seguramente en todas estas reuniones que hubo en los encuentros de docentes y directores del Mercosur y en las jornadas DUCHI, obviamente han adaptado con planes de estudio mucho más nuevos, digamos, y más recientes. Eso es lo que está faltando a algunas escuelas de bibliotecologías universitarias, esa adaptación para que las personas, digamos, los estudiantes y los egresados tengan ese tipo de especialidad una vez que ya salen con la carrera de grado, más allá de los posgrados que puedan hacer posteriormente. Claro, porque si no es como que uno mismo tiene que hacer camino al andar, ¿no? Si, por ejemplo, yo me recibo en la Universidad Nacional de Mar del Plata como bibliotecaria documentalista y quiero trabajar en una biblioteca que tiene material sobre pesca, sobre especies marinas, Claro, sobre embarcaciones. Claro, exactamente. ¿Qué hago? Tengo que empezar a mirar el material y a que me forme quien está trabajando allí, porque en realidad no estoy preparada para manejar esa información de manera idónea, ¿no? Es un cambio, un aterrizaje brusco, para decirlo de la realidad, que no estoy preparado, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, yo lo que quiero es más que nada agradecerles. Me gustaría, Graciela, que mientras yo lo voy diciendo, vos lo anotes en el chat. Vamos a dejar constancia de las formas en que pueden contactar tanto a un disertante como al otro, si quieren profundizar en estos temas o hacer otro tipo de consultas. Por el lado de quien termina de hablar, de Juan Manuel Pineda, ya les habíamos dicho que existe el blog www.bibliotecasdigitales.com.ar o en el Facebook lo buscan como Bibliotecas Digitales. Y en el caso de Javier Canzani, pueden escribir consultas o sugerencias o los aportes a Javier Canzani, el mail javier.canzani@fic.edu.uy. ¿Sí? Dije bien, ¿no, Javier? Sí, sí, perfecto. Bueno, agradecerles a todos. Gracias a ustedes. Gracias. A Graciela también. Y bueno, no sé si Graciela o alguno de ustedes quiere agregar algunas últimas palabras. Javier, Juan. No, agradecerle a ustedes por la invitación y bueno, y también al público por estar presente. Esperemos que haya sido un pequeño aporte. Bueno, lo que dice Javier también, digo, una contribución a la causa, como dijo Javier, y la cuestión también importante creo que ha sido dos miradas, ¿no? Una mirada a Javier que le toca estar de docente y una mirada, en mi caso, como egresado, como investigador y como curioso de la formación académica. Así que creo que esa doble vía va a enriquecer y bueno, les agradezco también a ustedes la excelente moderación que han tenido de este evento. Bueno, muchas gracias a todos. Realmente que ha sido un encuentro donde pudimos aprender qué hace cada país en cuanto a la bibliotecología y nos hemos enriquecido. Así que muchas gracias, realmente un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.